al doctor Nilton por la cordial invitación. Muchísimas gracias también a cada uno de ustedes, doctores, que se encuentran en esta noche reunidos en esta última sesión de clase de este importante diplomado, en la cual sesión a sesión han tenido varios ponentes, quienes han tratado temas bastante interesantes, pero también preocupantes a la vez. ¿Por qué? Porque estadísticamente nosotros sabemos, sobre todo en el caso nacional, que los temas de violencia contra las mujeres han tenido un vuelco dramático en los últimos años. Por ejemplo, antes de iniciar lo que viene a ser la pandemia, estamos hablando en el año 2019, se había tenido cifra récord de la máxima expresión de violencia contra las mujeres, que viene a ser la figura del feminicidio, ¿no? Y que por más que por los años 2016 se promulgan las cuestiones de leyes o se tenga la ley contra cuestiones de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, la ola de violencia hacia las mujeres sigue existiendo. Entonces es importante analizar qué tópicos o qué problemas existen, ¿no? Y luego cuando inició la pandemia, doctores, pues uno esperaba que no se cometan delitos, ¿no? Pero ¿qué es lo que uno ha evidenciado? Que por más que uno se encuentre en una situación de pandemia, las cuestiones de violencia y cualquier otro delito se han estado cometiendo. ¿Y por qué ponemos énfasis en las cuestiones de violencia contra la mujer? Porque las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer son una de las pocas que durante el estado de pandemia han estado en atención prácticamente permanente. ¿Y esto por qué? Porque nosotros nos recordamos que cuando empezó esta cuestión de la pandemia no podíamos salir, ¿se recuerdan? Solamente quienes podían tener una labor dentro del sector salud, solamente ellos podían salir, lo demás teníamos que quedarnos en nuestra casa. Y esto ha sido una especie de trampa donde, obviamente hablo en circunstancias, donde lamentablemente, por ejemplo, se ha evidenciado la existencia de agresiones hacia las mujeres porque no podían salir. O sea, hay muchas mujeres que habían viajado a provincia o de provincia habían venido a la capital, etcétera, y se quedaron pues en su casa juntamente con los agresores, y los agresores aprovecharon esta situación para providenciar cuestiones de violencia psicológica y luego violencia física, y se han evidenciado y se tienen investigaciones por la presunta comisión, por ejemplo, de lo que viene a ser feminicidio, ¿no? Entonces es un problema alarmante que hoy en día lo tenemos. En ese sentido, partiendo de ese cuadro estadístico, vamos a ver pues en qué cuestiones se evidencian estos temas, cómo la ley 3034 se aplica en la actualidad y cómo nosotros podemos, o de qué manera podemos contribuir a efectos de buscar erradicar las cuestiones de violencia para que de esta manera no podamos llegar a situaciones de máxima expresión como viene a ser la figura del feminicidio. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ustedes, doctores, saben que pueden en cualquier momento de la exposición, no es necesario al final, pueden hacer alguna pregunta si que ustedes lo consideran necesario. Dicho esto, les voy a presentar las diapositivas a continuación, estimados doctores, que está relacionado a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y obviamente las medidas de protección que se tiene que dar. La ley número 33C4 nace con tres objetivos importantísimos. Primero, las cuestiones de prevención, pero partamos de que toda política de prevención nos engloba a un mediano largo plazo, no a cuestiones inmediatas. Y las labores de prevención están relacionados básicamente en práctica de valores, en difundir cuestiones de igualdad en un contexto social. Y los trabajos de prevención no son trabajos que vamos a evidenciar en un mediano plazo y muchísimo menos en un corto plazo, es un trabajo a largo plazo. Sin embargo, no podemos nosotros hacer frente a estas problemáticas esperando qué puede suceder más adelante. Entonces, la ley 3364, por ende, también tiene como objetivo las cuestiones de sanción a comportamientos para que de acá a un corto plazo, un mediano o un largo plazo, se pueda erradicar en su totalidad cualquier tipo de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. A la vez, esta ley tiene su reglamento que recae a través del Decreto Supremo número 009-2016. ¿Por qué nace la ley?
La ley nace porque en el año 2016, doctores, se realizó una estadística, un estudio, la cual arrojó la siguiente cifra. De cada 10 mujeres, 6 en alguna oportunidad habían sido víctimas de algún tipo de violencia. Fíjense ustedes que cuando vemos solamente de esa magnitud, 6 de cada 10 quizás podría parecernos que no es tanto las cuestiones de violencia, pero si esto lo sumamos, multiplicamos en grandes cantidades, obviamente estamos hablando de un gran porcentaje de mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia, donde dos han sido las manifestaciones existentes, la violencia física y la violencia psicológica. Sin embargo, y la violencia sexual, perdón. Sin embargo, hay muchas mujeres que sufren de otro tipo de violencia que viene a ser la violencia psicológica y a veces no lo saben o a veces no quieren aceptar que están dentro de una cuestión de violencia psicológica, por ejemplo, doctores, ¿no? Entonces, el cuadro estadístico no era por el tema de violencia psicológica porque la cifra aborda un mayor porcentaje. De cada 10 mujeres, un promedio de 9 han sufrido en algún contexto de su vida violencia psicológica. Gritos, maltratos, humillaciones, por ejemplo, insultos, y eso forman parte naturalmente de lo que viene a ser la violencia psicológica. Muchas han sufrido sobre ello, pero no lo reconocen como violencia y a algunos les cuesta aceptar que están dentro del marco de violencia psicológica, como por ejemplo, se ha tenido casos donde la mujer no denuncia el hecho, sino un familiar, y cuando se le toma su declaración dice, no, lo que pasa es que me ha gritado, me ha insultado, pero la culpa es mía. Y se le interroga, pero ¿por qué usted señala que la responsabilidad es suya? Lo que pasa es que me pidió que yo le sirva su comida y como yo tengo la obligación de servirlo porque él es varón, no lo he servido, entonces muy bien está mi grito, ¿no? Entonces fíjense ustedes que todavía existen cuestiones de estereotipos o de creencias que en la actualidad existen. Entonces la cifra en violencia psicológica es mayor. El ENDES en el año 2016 lo que hace es una cifra de violencia física y sexual, no de la violencia psicológica. ¿De acuerdo? Entonces, eso era un gran problema y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en ese año 2016, doctores, eh, toma la batuta y nos da un cuadro estadístico muy preocupante porque un promedio de 124 mujeres fallecieron el año 2016, pero no fallecieron víctimas del femicidio, que es la muerte de una mujer, ¿no? Sino que fallecieron, murieron a consecuencia del feminicidio, es decir, violencia de género, de estereotipo de machismo o de misoginia, ¿no? Como muchos suelen señalar cuando se empieza a hablar cuestiones de feminicidio. Y la cifra puede ser alarmante, 124 mujeres fallecen a consecuencia de creencias, estereotipos, y 258 sobreviven a los ataques de los agresores, pero lamentablemente les genera en su vida secuelas en su salud física, en su salud mental, ¿no? Y no solamente las mujeres, sino también los niños, niñas y adolescentes se han visto envueltas en estas situaciones de violencia. Ante esa situación, naturalmente se tiene que hacer algo. Y el Estado, por política de Estado, por política criminal, tiene que hacer frente a un desafío donde se evidencia este tipo de comportamientos agresores hacia las mujeres. Entonces se crea, por ende, la ley 30.13.4, con esos tres objetivos y políticas que hasta la actualidad lo tenemos, para prevenir situaciones de violencia, para sancionar ya aquellas situaciones donde una mujer está envuelta en estas cuestiones de violencia y con el objetivo de erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. El trabajo se encuentra en camino y es un trabajo muy durísimo, porque ustedes sabrán que dentro de las fiscalías que tienen más casos, lamentablemente están las fiscalías de violencia contra la mujer. Mientras que nosotros ahora estamos desarrollando la clase, es muy seguro que en alguna parte de nuestro país y del mundo entero
alguna mujer esté siendo víctima de algún tipo de violencia. ¿De acuerdo? Entonces se tenía que dar estándares de protección, pero ninguna ley por sí solo trabaja, sino que la ley tiene que tener parámetros internacionales que lo respaldan. En el caso de la ley 30364, tenemos, por ejemplo, algunos instrumentos internacionales que le dan prevalencia y le dan un respaldo a la ley. Y esta viene a ser, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y también la muy conocida Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es conocida como la Convención de Belén do Pará, ¿no? Que es el marco y auge de inicio precisamente de esta ley 334. Y el problema era universal. Doctores, no nos olvidemos de Diana Roussel. ¿Quién es Diana Roussel? La máxima exponente de las cuestiones de violencia de género, que es la que precisamente califica la cuestión de feminicidio por una situación de machismo y misoginia. Y posteriormente la Real Academia considera que el feminicidio es la muerte de una mujer proveniente por situaciones de machismo y misoginia. Y es necesario precisar esto, sí, porque no solamente misoginia. Yo he escuchado en varias ocasiones que cuando se habla de feminicidio solamente misoginia. ¿Y qué es la misoginia? El odio hacia las mujeres. Pero no es solamente eso, sino que hay que evidenciar cuestiones de machismo y las cuestiones de machismo siempre arrojan cuestiones de estereotipo, de creencia, de superioridad. Muchos factores hay. Entonces, el objetivo pues no es no tener casos de prevención de situaciones recién cuando se dé feminicidio, sino que cuando se ve envuelta una situación de violencia, apliquemos la ley porque uno de los objetivos es cuestiones de buscar dar medidas de protección a las mujeres, ¿no? Entonces, ese es el marco legal. Posterior a ello, era necesario identificar qué viene a ser una violencia, ¿no? Porque, como les decía inicialmente, a veces podemos estar envueltas en violencia o envueltos en violencia, ¿no? Y no lo sabemos. Reitero, hay muchas mujeres que están envueltas en violencia, lo aceptan como tal o no quieren salir por varios temores. Entonces, la violencia no solamente es una acción, porque claro, uno lo puede materializar inicialmente cuando hablamos violencia, lo relacionamos a cuestiones de manifestaciones corpóreas, es decir, cuando existe jalones de cabello, bofetadas, golpes, y uno lo asocia a comportamientos por acción, las manifestaciones de violencia. Sin embargo, también violencia es considerado omisiones, los maltratos negligentes, ¿no? Que también están relacionados dentro de los tópicos, obviamente, de violencia. Entonces, naturalmente, se engloba estos temas en 4 tipos de manifestaciones de violencia que más adelante lo vamos a señalar. Sin embargo, también se hizo un estudio para poder evidenciar dónde se da violencia, dónde se perpetúan las cuestiones de violencia. Y el cuadro estadístico arroja lo siguiente, doctores. 3 son los lugares donde se pueden evidenciar situaciones de violencia. El primero de ellos, y precisamente donde la ley 30134 busca, con sus 3 objetivos, erradicar todo tipo de manifestación de violencia en el entorno familiar. Nosotros sabemos que en el entorno familiar prima las cuestiones de confianza, una relación interpersonal donde el agresor comparte el mismo domicilio con la mujer o los integrantes del grupo familiar. Si se entiende que la familia es el núcleo básico de la sociedad, precisamente la ley y el derecho penal tiene que darle una especial protección. Y lamentablemente es uno de los lugares donde porcentaje mayoritario en los últimos años se ha perpetrado situaciones de violencia. El otro lugar donde ya hace muchísimos años atrás se evidencia es en la comunidad. Es decir, en la calle, los espacios públicos, los vecindarios, y se dan todos los días manifestaciones de violencia, como puede ser, miren, los delitos de violación, el abuso sexual, la tortura, la trata de personas, la prostitución forzada, el secuestro, y hoy en día que en los últimos tiempos se habla de lo que viene a ser el acoso sexual, ¿no? Y luego tenemos un tercer lugar, doctores, donde también se evidencian cuestiones de violencia, y ahí vamos a ver dentro de los agentes estatales. Dentro de las instituciones del Estado se evidencian violencia, sí, por parte de funcionarios públicos hacia servidores públicos.
donde por la relación laboral existente, sobre todo existe un temor al despido, por las cuales muchas personas, mujeres en este caso, en el ámbito de protección de la ley, se ven envueltas en situaciones que callan situaciones de violencia por el miedo al despido, ¿no? Entonces, en estos tres lugares, doctores, es donde podemos evidenciar violencia. En el núcleo familiar, que precisamente está relacionado a la ley, en la comunidad y aquellos que se evidencian dentro de instituciones del Estado. ¿De acuerdo? La ley, sin embargo, tiene especial protección a las cuestiones de violencia contra los integrantes del grupo familiar. Y ahí resulta necesario tener que señalar quiénes conforman el grupo familiar. Porque el primer cimiento que uno puede tener es señalar que familia está relacionado a aquellas personas que tienen algún tipo de relación dentro del tercer y cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Sin embargo, vamos a ver que cualquier persona que puede vivir bajo el lecho es considerado integrante del grupo familiar. Exparejas, exenamorados o cualquier otra persona que vive bajo el mismo lecho, bajo la misma casa, es considerado también integrante del grupo familiar. ¿De acuerdo? ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar? En el artículo 3 del reglamento de la ley 30364. Y ahí nos empieza señalando quiénes son integrantes del grupo familiar y nosotros en la diapositiva lo podemos ver. Miren, ahí tenemos, doctores, a los integrantes del grupo familiar. Naturalmente encontramos a los cónyuges, los exconvivientes, los convivientes, exconvivientes, quienes tengan hijos en común, los ascendientes o descendientes por consanguinidad, los ascendientes y descendientes por adopción, por afinidad, los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, parientes colaterales por adopción, pero fíjense que incluso la ley abarca un poco más porque también señala a cualquier otra persona que vive bajo el mismo lecho. Entonces, ahí, por ejemplo, se señalaba, ¿y qué pasa con la persona que, por ejemplo, ayuda a la limpieza y es víctima de algún tipo de violencia psicológica? La persona vive bajo el mismo lecho, hay personas que trabajan cama adentro, ¿no? Así lo suelen denominar, entonces vive en la casa, trabaja en la casa, y si sufre algún tipo de violencia, será competencia, por ejemplo, de las fiscalías de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ver estos casos, y vamos a ver que de acuerdo al artículo 3 del reglamento, nos señala que si existe una relación contractual, ya no puede ser considerado integrante del grupo familiar. En este caso, la señora o señorita que trabaja y vive en el mismo lugar, hay una contraprestación económica de por medio, entonces no se le puede considerar como tal, ¿no? No se le puede considerar como tal. ¿De acuerdo, doctores? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Cualquier persona puede ser integrante del grupo familiar, pero que viva bajo el mismo lecho, ¿de acuerdo? Bajo el mismo lecho. Siguiente. ¿Existen tipos de violencia? Pregunta la clase. ¿Cuántos tipos de violencia conocemos, doctores? ¿Cuántos tipos de violencia? Ya ustedes a estas alturas, pues ya sabemos nosotros los tipos de violencia que pueden existir, ¿no? Los tipos de violencia. ¿Y cuáles serán esos tipos de violencia, doctores? Inicialmente podemos señalar que son 4, pero no son los únicos tipos de violencia que vamos a ver, pero sí los más conocidos. Y acá tenemos, miren, siguiente diapositiva, 4 tipos de violencia que uno advierte y que uno naturalmente va a tener que evidenciar para que luego en cuestiones penales se tenga que imputar responsabilidad, pero por algún tipo de violencia. La violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica y la violencia económica. 4 tipos de violencia que se encuentran dentro del marco de estudio también de la ley 3364. Partamos del primer tipo de violencia, doctores, que es la violencia física. ¿Qué significa esto? Bueno, es aquella acción o conducta que causa un daño a la integridad corporal o a la salud de la víctima. Las manifestaciones de comportamientos que se van a dar en este caso por parte del agresor, en este caso el varón, serán a través de los golpes,
de los puñetes, de las patadas, los empujones, los jalones de cabello, bofetadas, entre otros. Este es un tipo de violencia notoria también, porque naturalmente cuando alguien sufre de alguna agresión de carácter física a través de las manifestaciones que anteriormente he señalado, va a ser notorio cuando lo vemos con el ojo hinchado, con golpes en la cara, ¿no? Con sangre en el rostro. Entonces son manifestaciones de violencia que al pasar por el reconocimiento médico legista nos arrojarán qué tipo de lesión es, si son lesiones simples o lesiones graves, o quizás se trata de alguna falta sin llegar a los márgenes de lesiones que el Código Penal señala a través de los días de descanso, ¿no? Pero son notorios, es notorio una violencia física. Sin embargo, no solamente son acciones temas de violencia física, sino las omisiones o conocido también como el maltrato por negligencia. El maltrato por negligencia, doctores, es conocido también como un tipo de violencia física. Y esto lo vamos a ejemplificar de la siguiente manera. Miren, no sé si en la clase alguno de ustedes es felizmente casado, ¿no? O por lo menos el término es así. No sé cuántos de ustedes se ha casado en alguna ocasión. Y recuerdan que cuando estás frente al Padre, existen palabras que hay que decirse, ¿no? Entre ambos. Se juran amor eterno en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, ¿no? En los logros, en la adversidad, hasta que la muerte los separe. ¿Cierto? Entonces, el matrimonio nosotros sabemos pues que es un contrato, ¿no? Quienes vemos el ámbito del contexto del derecho civil, el matrimonio es un contrato que genera deberes y genera obligaciones entre los esposos. Entonces, si por ejemplo unos esposos van al médico, el esposo lleva a la esposa o ambos van al médico y el médico le dice, no, la esposa está muy mal, está enfermita, entonces tienes que darle su medicamento cada 4 horas, cada 3 horas, etcétera, ¿no? Le da algunas indicaciones y el esposo dice, no, yo no, pues no le voy a dar absolutamente nada. Y a consecuencia de ello puede ser de que empeore su salud la esposa. Ese es un tipo de violencia, doctores, y es una violencia, o conocido también como maltrato por negligencia o violencia de omisión. No le golpeas, pero dejas de hacer algo, porque ahí ingresa el deber de garante. El deber de garante, como el padre con la hija, ¿no? O sea, si el padre con la hija de 13 años, 12 años, 11 años, no le da nada para comer, tampoco ningún tema económico para que vaya a comprar algo y lo tiene encerrada en la casa y a consecuencia de eso se enferma, es un tipo de maltrato por negligencia, un maltrato omisivo y es considerado un tipo de maltrato físico, doctores. ¿Ya? Entonces, no solamente las acciones son violencia física, sino las omisiones también vienen a ser violencia física. Sigamos. Luego tenemos la violencia sexual. En el caso de este tipo de violencia, doctores, la acción que realiza el agresor naturalmente tiene un contenido de carácter sexual y se comete contra una persona sin su consentimiento y bajo una coacción. ¿Qué tipos de violencia de carácter sexual uno puede evidenciar? Por ejemplo, la máxima expresión de violencia sexual es el delito de violación. Pero también tenemos los otros delitos ahí contemplados, como vienen a ser los delitos contra el pudor o los tocamientos indebidos, y incluye actos que naturalmente no incluyen temas de contacto físico, ¿no? Dentro de ello tenemos el acoso sexual, por ejemplo, exposición de cuerpos sin consentimiento, las insinuaciones sexuales o la exposición de algún material pornográfico, entre otros. Ahora hay que señalar lo siguiente, miren, eh, dentro del hecho familiar, sobre todo en el caso de los esposos, porque no se aplica esto en el caso de los convivientes, en el caso de los esposos, no es que sea una obligación darle satisfacción sexual al esposo, ¿no? Sino que esto siempre se va a dar ante el consentimiento de la otra parte. Entonces, y esto se ve a veces frecuente, porque por ahí consideran como es un contrato, tú tienes obligaciones y las obligaciones son esto, lo aquello, etcétera, pero eso no parte ahí,
sino que parte de que la otra persona puede consentir ello. Claro, si no consiente, etcétera, ya en los temas de carácter civil podrían ser causales quizás de un divorcio, etcétera, ¿no? Vida insoportable en común. Pero tiene que darse siempre estas acciones con un consentimiento de por medio, o incluso los tocamientos de la misma manera, porque si no existe consentimiento de por medio, estamos hablando de un tipo de violencia sexual, de un tipo de violencia sexual. Y estas situaciones se dan pues muy frecuentemente, ¿ya? Muy bien. Siguiente tipo de violencia existente, tenemos la violencia psicológica, que es aquella violencia que no genera, por lo menos ante los ojos de las personas, algún tipo de manifestación que lo podamos ver. Sin embargo, incluso muchos de los casos de violencia psicológica traen taras o secuelas que son muy difíciles de tratar y por ende se tienen a personas que han sufrido violencia psicológica. Algunas logran levantarse de esa situación y otras siguen con los tratamientos para poder recuperarse. ¿Y cómo se manifiesta ese tipo de violencia psicológica? Son manifestaciones mediante el cual el agresor, por ejemplo, humilla a la persona, ¿no? O sea, el típico caso de aquella persona que es machista, en el sentido de que él puede hacer todo y la mujer no, y le da palabras de grueso calibre como no sirves para nada, no debes hacer estas cosas, yo soy el que mando, etcétera. Y utiliza este tipo de violencia sin llegar a cuestiones físicas, pero insultándola, avergonzándola ante los demás, estigmatizándola, o gritándola o despreciándola o burlándose, por ejemplo, de ella, ¿no? Entonces todo eso naturalmente genera un tipo de daño psicológico que necesita un tratamiento porque finalmente las personas no olvidan, sino dejan de recordar. Pero también les ponía de punto de preocupación de que se evidencian casos donde la persona que sufre violencia psicológica que no sabe que se encuentra dentro de este cuadro de violencia no son los que denuncian los hechos, sino que son terceros quienes ponen de manifiesto de las fiscalías y ellos realizan obviamente las investigaciones, los estudios correspondientes y cuando se les cita a declarar y se les empieza a preguntar si alguna vez les han gritado, dicen sí, si alguna vez les han hecho pasar algún mal momento, sí, les han insultado delante de sus hijos, sí, delante de sus padres, sí, y cuando se le pregunta por qué, dicen porque yo tenía la culpa, porque desde pequeña le han dicho de que la mujer tiene que hacer caso siempre a lo que le diga el varón y que ellas tienen que cocinar para los esposos y los esposos tienen que ir a trabajar y como ella decidió ir a trabajar, había cometido una desobediencia y era muy bien merecida su insulto. Entonces, fíjense ustedes que incluso se ven muchas cuestiones de que hay personas que están dentro del marco de violencia psicológica y lo tratan de normalizar y más bien se sienten culpables. Y hay otros que no quieren denunciar por un miedo social, por el temor social o por la vergüenza social, ¿no? Están dentro de una relación, dentro de un contexto, parejas dentro del hogar, etcétera, y los insultos tienen obviamente su termómetro, ¿no? Porque pueden iniciarte insultos que pueden ser a nivel de broma, luego se incrementa ello hasta llegar a insultos gravísimos que van generando obviamente un daño a la otra persona. Entonces, estas personas muchas veces que se ven envueltas en esa situación, tienen vergüenza a poder denunciar, ¿no? O incluso consideran de que no hay una situación que pueda llevarse a través de una investigación porque dicen, no me ha golpeado, no tengo arañado la cara, no tengo equimosis, solamente me ha gritado, me ha insultado, siempre me grita, siempre me insulta, y lo minimizan muchas veces. Y eso obviamente no es lo adecuado, ¿no? Porque cuando se investigan cuestiones a veces de feminicidio, cuando se hace el seguimiento de las secuelas de violencia anteriores, uno evidencia, por ejemplo, que la persona ha sufrido durante su vida lo que viene a ser tipo de violencia, ¿no? Muy bien. Hay que tener en cuenta. Es importante, ¿ya? Vamos a ver. En ese sentido, doctores, también tenemos luego un tipo de violencia económica. En el caso de la violencia económica, trae un auge
que es un tipo de violencia que tiene que ir amparada de la cuestión de violencia psicológica o de la violencia física, ¿no? Porque tal como delito de una violencia económica no lo encontramos, pero sí es una manifestación que se da, que va relacionado sobre todo a un tema de machismo. ¿Por qué? ¿Qué es la violencia económica? A través de esta violencia económica, el agresor lo que hace es sustraer, destruir, retener o apropiarse ilícitamente de los objetos o instrumentos de trabajo, de los documentos, bienes o valores de la mujer. Ejemplo de ello se tienen varios. Cuando la mujer va a trabajar, el esposo no tolera que esta persona trabaje, entonces sus herramientas, que pueden ser tijeras, que pueden ser peines, que pueden ser colorar, eh, si se dedica a cortar cabello o a los temas de limpieza facial, obviamente tiene sus herramientas de trabajo. Lo que hace el agresor es sustraer estos bienes, destruirlos o si no venderlos, ¿no? Ese es un tipo de violencia económica. Y a veces la persona lo minimizan, ¿no? O sea, vienen, no encuentran, digamos, se dedica a trabajar en su computadora, pero como el esposo no quiere que trabaja porque es machista, dice, no, ¿con quiénes estarás hablando? ¿Con quiénes conversarás? Termina destruyendo su laptop. Su laptop es una herramienta de trabajo, no tiene ingresos y es un tipo de violencia económica que naturalmente trae como consigo un tipo de violencia psicológica también. ¿De acuerdo, doctores? Entonces tenemos la violencia económica. Ahora, el tipo de violencia económica con mayor manifestación, pues son las cuestiones de omisión a la asistencia familiar, ¿no? La omisión a la asistencia familiar, al pago, al cumplimiento de alimentos, vestidos, salud, entre otros. Y luego tenemos, doctores, otro tipo de violencia, porque hasta aquí lo que hemos señalado son solamente 4, pero existe precisamente ese tipo de violencia que está relacionada a las cuestiones de estereotipo, a las cuestiones de género. O sea, el típico caso donde en un sector alguien te puede humillar o te puede golpear, pero porque es varón, ¿no? O sea, te pones a discutir con alguien y el varón dice, no me levantes la voz, y te golpea. O si no, te golpea porque dice, yo golpeo a todas las mujeres. Entonces, se evidencia ahí, por ejemplo, el tipo de violencia de género, que es un cuarto que en los últimos años obviamente trae un mayor auge hoy en día. El tipo de violencia de género, por encima incluso de los otros tipo, 4 tipos de violencia que hemos señalado. ¿Y qué viene a ser la violencia de género, doctores? Está relacionado, basado fundamentalmente a la existencia de creencias erróneas, ya sea por raza, por clase, por identidad sexual, por edad, por etnia, y esto causa obviamente a la víctima un sufrimiento físico, sexual o psicológico, ¿no? Pero detrás de ello está una cuestión de género, es decir, de creerse superior por la condición de varón hacia las mujeres, ¿no? Muy bien. Y eso es lo que precisamente hoy en día trae como consecuencia en máximas expresiones de violencia como el delito de feminicidio, porque el delito de feminicidio es un tipo penal de género, de estereotipos, de creencia de superioridad, ¿no? Muy bien, doctores. Siguiente. Entonces, la ley precisamente pues señala lo que viene a ser ya estos 5 tipos de violencia. 5 tipos de violencia. Y su reglamento la ley 30, de la ley 30.13.4 señala, por ejemplo, a la violencia de género para que ésta tenga que ser entendida como una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad a través de las relaciones de dominio, de sometimiento y subordinación precisamente hacia las mujeres, ¿no? ¿Quiénes pueden ser víctimas de violencia? En el caso de la ley 30.364 da una protección a las mujeres en todo su ciclo de vida, ¿no? Las niñas, las adolescentes, las jóvenes, las adultas mayores, ¿no? Las ancianas, a todas da la protección la ley 30.364. ¿Ya? A las mujeres en todo su ciclo de vida, sin dejar de lado, obviamente, a quienes forman parte del grupo familiar. Y estas personas que son menores de edad son considerados como personas en situación de vulnerabilidad
También se pueden encontrar ahí las personas ya mayores de edad. Son consideradas personas en situación de vulnerabilidad. Aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, sea momentáneo o permanente, también se encuentran ahí, ¿no? Y las comunidades indígenas también se encuentran dentro del marco de lo que es la vulnerabilidad o las personas en extrema pobreza. En ese sentido, ¿qué se puede hacer ante esa situación? Primero, tener en auge quienes tienen ese deber de tener que denunciar estos acontecimientos. Y dentro de ello, doctores, vamos a evidenciar lo siguiente. Naturalmente, la primera persona que debería denunciar estos hechos es la persona que sufre de algún tipo de agresión. Estamos hablando de la persona agraviada. Pero en las situaciones de contexto reales, sabemos que lamentablemente la persona agraviada no denuncia por múltiples factores, ¿no? Entonces corresponde también una obligación de tener que denunciar a la Defensoría del Pueblo y a cualquier persona que conozca hechos de violencia. Ellos también tienen la obligación de plantear sus diferentes denuncias a las instituciones que corresponden. El no presentar las denuncias por parte de ellos se comete obviamente una omisión, ¿no? La omisión de prestar socorro o auxilio a una persona o básicamente la omisión de informar a la autoridad de un hecho que se está dando sin riesgo latente para su integridad, ¿no? Entonces, las personas que puedan denunciar. Ahora, el hecho que ya se encuentre la denuncia y quiera retractarse la persona agraviada, sabemos nosotros que por más que se retracta, tiene que seguir con el tema de la investigación. ¿Y esto por qué? Porque puede ser que la víctima esté amenazada o esté condicionada, ¿no? Entonces, por ende, es que quiere retirar la denuncia. Sin embargo, el Ministerio Público tiene que seguir con el tema de la investigación y obviamente con el análisis de la ficha de valoración de riesgo para que luego se pueda dar las medidas de protección que sean necesarias. También es importante manifestar que existen personas que tienen un especial deber para poder interponer denuncias. Y dentro de ello, aquí nos encontraremos a los profesionales del sector salud, como son los médicos, las enfermeras, y también dentro del entorno a nivel de los centros educativos, los docentes, los auxiliares y directores. ¿Y esto por qué? He escuchado en muchas ocasiones que se dice que los médicos no deben tener ese deber especial porque existe la ley Artis o el secreto profesional. Sin embargo, no hay que confundir el secreto profesional en el caso de lo profesional en el sector salud con la obligación de poner de conocimiento de las autoridades de la existencia de un hecho delictivo. ¿Y esto por qué? Por lo que a continuación vamos a señalar. Miren, el hecho de señalar la reserva de tratar a un paciente está relacionado a no difundir, por ejemplo, la enfermedad que él pueda tener. O sea, puede ingresar y puede sufrir alguna enfermedad peligrosa, contagiosa o cualquier otra enfermedad, ¿no? El médico no podría, sin una previa autorización, naturalmente, salir a los medios de comunicación o informar a cualquier persona de que está enfermo ese paciente. ¿Por qué? Porque se entiende que existe una reserva de cuidado, de protección del paciente, ¿no? Pero diferente es el caso si el médico observa que llega a su consultorio una persona que tiene roto la nariz, que existen rasguños, que existen golpes en los ojos, roto la cabeza, donde, por ejemplo, el médico en sus manifestaciones dice que lo primero que sucedió cuando le vi es obviamente preguntarle qué le pasó. Y la víctima dice, me he caído o tuve un accidente, pero los profesionales se dan cuenta de que hay golpes que no evidencian fricciones producto de lo que es un impacto, sino más bien de jaloneos, de algunos golpes que se han producido con puños o de cortes en zonas focalizadas, ¿no? Entonces el médico cuando evidencia esas situaciones tiene la obligación de interponer las denuncias correspondientes.
En el caso de los centros educativos sucede algo parecido, porque los docentes, los auxiliares o directores también tienen una obligación especial para poder interponer sus denuncias correspondientes. Cuando un estudiante baja su rendimiento académico, puede darse primero por el hecho de que esté viviendo en un lugar donde impera la violencia. ¿No? Te impera la violencia. Puede ser que la persona haya bajado y por ende tenga un comportamiento un poco agresivo porque vive dentro de un entorno familiar de agresión. O lo que es peor aún, puede estar siendo víctima de algún tipo de violencia, ¿no? Que hemos señalado, no solamente puede ser violencia física, sino puede ser un tipo de violencia psicológica que esté sufriendo también. Entonces, si evidencian ello, naturalmente estas personas de los centros educativos tienen la especial obligación de tener que interponer la denuncia correspondiente. Luego tenemos a los servicios especializados del MIN o a los centros de emergencia mujer o la línea 100. Y naturalmente también tienen un especial deber de interponer estas denuncias, por ejemplo, la Defensoría Municipal de los Niños, Niñas y Adolescentes, quienes tendrán que poner de conocimiento de las autoridades correspondientes los diferentes contextos de violencia existentes. Ahora, ¿dónde presento mi denuncia? Bueno, estas vienen a ser las siguientes instancias en las cuales uno puede recurrir para presentar su denuncia. Primero, en la Policía Nacional de tu jurisdicción. Ahora, eso no significa que los otros efectivos policiales de otras jurisdicciones no tienen que aceptar tu denuncia o te tengan que decir nosotros no somos competentes, no es tu jurisdicción y presenta, ¿no? Si el caso es urgente, hay una obligación natural de que ellos tengan que derivar y en muchos de los casos incluso escoltar, porque puede ser de que la persona por temores y porque el agresor la ha golpeado muchísimo va a poner la denuncia y le esté siguiendo, ¿no? Entonces, si en la comisaría se le dice no somos de la jurisdicción, vaya a otro sitio, esto incluso podría acarrear una situación fatal, ¿no? Entonces, hay que actuar muy rápido en esas situaciones. ¿Dónde más uno puede presentar su denuncia? Pues en los juzgados de familia, en los juzgados mixtos o juzgados de paz letrados, o si no, en el Ministerio Público, específicamente en la Fiscalía de Familia o equivalente a la Fiscalía Penal, ¿no es cierto? O lo que hoy en día se tiene, sobre todo la Fiscalía de Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar. ¿Ya? Esos son los lugares donde uno puede recurrir y presentar la denuncia. No necesariamente puede ser escrita, sino que uno puede presentar su denuncia, pero de manera verbal. Y todo con el objetivo de buscar dar protección. Es decir, para poder entablar lo que vienen a ser las medidas de protección de conformidad a lo que señala el artículo 22 de la ley. Medidas de protección. ¿Y qué son, doctores, las medidas de protección? Son decisiones judiciales. Las medidas de protección son decisiones judiciales para, o tienen el objetivo de resguardar la integridad personal y el patrimonio de la víctima de violencia, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, resultados naturalmente del análisis de la ficha de valoración de riesgo, la preexistencia de denuncias o la relación de la víctima con la persona denunciada, ¿no? Entonces, hay que darle protección, pero estas medidas de protección siempre nacen de ese análisis previo, ¿no? Del estudio social también que se ha realizado. Pero obviamente un mayor porcentaje de lo que arroja la ficha de valoración de riesgo, que es un instrumento técnico. ¿Cuál es el objeto, doctores, que se tiene de las medidas de protección? Primero, el objeto de las medidas de protección es neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada y permitir a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas, con la finalidad de asegurar lo que viene a ser su integridad física, la psicológica y la sexual, o la de su familia, y resguardar sus bienes patrimoniales. El juzgado las dicta teniendo en cuenta en ese sentido el riesgo de la víctima, la urgencia y necesidad de la protección y el peligro de la demora. Si una persona cotidianamente, por ejemplo, sufre de agresiones físicas
naturalmente su vida está en riesgo. Si el esposo o el conviviente o cualquier integrante del grupo familiar se ve envuelta en una situación donde el agresor lo golpea todas las mañanas, por ejemplo, o va al colegio, lo golpea, eh, regresa del colegio, lo golpea igual, antes de dormir lo insulta o le insulta, etcétera. Entonces, naturalmente va generando una situación muy peligrosa para la víctima. Si los golpes no solo son de puños, sino utilizando objetos, punzocortantes o correas u otros medios, obviamente podríamos evidenciar un mayor peligro. Si evidenciamos que hay rotura de nariz, si hay golpes en la cabeza, obviamente hay un peligro potencial de que la persona puede fallecer. Entonces, la medida de protección, por ejemplo, en ese caso en particular, cuando evidenciamos tal situación, sería retiro del agresor del domicilio, porque si siguen viviendo en ese mismo lugar hay una gran posibilidad de que pueda morir la persona, ¿no? Y lo mismo se abarcará, por ejemplo, si es que se trata de una expareja, un exconviviente, cuando la víctima va a su trabajo, lo persigue, cuando va al centro comercial de la misma manera, si va a diferentes sitios, lo va persiguiendo, obviamente va asediando ya, en pocas palabras, va cometiendo un delito de acoso, y pone en peligro, obviamente, la integridad también de la mujer. Entonces, en ese caso, se pueden dar fichas de valoración de riesgo, se analizan las mismas y se puede tener como medida de protección el impedimento de acercarse por parte del agresor hacia la víctima. O sea, una 300 metros que separen a uno del otro, ¿no? 300 metros que lo separan. Pero bueno, entonces, ese es el objeto que tiene pues la medida de protección, resguardar la integridad física, psicológica, sexual de la víctima y su entorno familiar. ¿Y cuáles, doctores, vienen a ser esas medidas de protección que estamos señalando? Lo vamos a mencionar a continuación. Primero, el más radical, la medida de protección más radical es el retiro del agresor del domicilio. Naturalmente, esto va a partir siempre del análisis y evaluación de la ficha de valoración de riesgo. El encargado de la ejecución de retiro del agresor será por parte de los miembros de la Policía Nacional del Perú, quienes van a ingresar porque existe un mandato judicial, ingresarán al domicilio del agresor y lo retirarán de ese lugar. Ahora, para dar esa medida de retiro del agresor del domicilio, pues hay que hacer todo un análisis de ponderación, ¿no? O un estudio, porque a veces se evidencia que el agresor es el propietario del domicilio y su esposa vive en ese mismo lugar, entonces se tendrá que contemplar también muchos factores. Por ende, es que ya la ley provee alternativas para que se pueda enviar a la mujer a una casa de acogida, ¿no? Porque no será el agresor del domicilio quien salga, sino tendrá que ser la víctima, pero siempre en el amparo de la protección que corresponde, ¿no? Entonces, no siempre, por ende, terminan dando retiro del agresor del domicilio. Ahora, si el domicilio es de ambos, ¿no? O de ninguno de los dos, obviamente lo que va a corresponder en un primer lineamiento siempre es el retiro del agresor del domicilio. Siguiente medida de protección que pueden dar: el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima, de cualquier forma, ¿no? O sea, no pueden acercarse, hay una prohibición de acceso no solamente a la casa, sino al lugar de acceso a su centro de trabajo, a los lugares donde hace su vida rutinaria, y tiene que haber, como les señalaba, un aproximado de 300 metros de distancia existentes, ¿no? Y este impedimento es monitoreado, obviamente también se entiende por los efectivos policiales. Sin embargo, es muy complicado hacer pues ese seguimiento. Entonces va a partir primero de la situación de que hay una obligación por parte del agresor de cumplir con esa medida de protección que es acercarse a la víctima. No puede acercarse de ninguna manera. Pero si lo hace y la víctima se da cuenta, obviamente podrían presentarse como medio probatorio las grabaciones correspondientes o solicitar, por ejemplo, la cámara de videovigilancia. Entonces veríamos ahí que efectivamente el agresor no cumplió con lo ordenado por parte del juzgado, que era de no acercarse.
Sin embargo, se evidencia a través de estos elementos de que incumplió porque sí existe un acercamiento de por medio. Ahora, ¿qué pasa si es que tienen hijos en común, ¿no? Y eso es una pregunta bastante frecuente. ¿Acaso se puede dar como medida de protección el impedimento de acercamiento o proximidad? Y ahí vamos a señalar que una cosa pues no tiene nada que ver con la otra, porque en las cuestiones, por ejemplo, de las visitas de los temas de la patria potestad, existe una orden también judicial y en los regímenes establecidos, pero el acercamiento será naturalmente hacia su menor hijo, más no a la víctima, ¿no? La ley exclusivamente protege a la mujer, a excepción que también se denuncie el hecho de violencia hacia el menor de edad. Entonces ya el impedimento de acercamiento, por ejemplo, podría ser general, ¿no? Pero si no es el caso, si el problema es con la madre, por ejemplo, y no con el hijo, no puede haber una prohibición de impedimento de acercarse al hijo. Será un impedimento naturalmente hacia la mujer, ¿no? Muy bien, sigamos. Prohibición de comunicación. Muchas veces el agresor no se acerca al domicilio, no viven en el mismo lecho, pero busca establecer contacto por otros medios. Dentro de ello, la utilización, por ejemplo, de lo que vienen a ser las redes sociales, ¿no? O sea, a través de la utilización de las redes sociales, busca establecer contacto con la víctima. Y dentro de las redes sociales podemos tener varios, el Facebook, el Twitter, el Instagram, TikTok, Telegram, Twitter, muchísimas cosas más. Pero también se pueden utilizar otros medios como los teléfonos celulares, los correos electrónicos, y muchas veces el agresor busca establecer contacto no porque quiere entablar una conversación, sino aplica violencia, ¿no? Sobre todo la violencia psicológica. La violencia psicológica, es decir, se comunica pero para insultarla, se comunica pero para avergonzarla o lanzarla a algún tipo de improperio, etc. Entonces el juez, si evidencia esa situación, va a dar como medida de protección prohibición de comunicación. Y de esta manera, por ningún medio, por ningún motivo, tendría que existir alguna forma de comunicación entre el agresor con la víctima. Y luego tenemos como cuarta medida de protección, doctores, la prohibición de derecho de tenencia a portar armas para el agresor, ¿no? Se ha tenido denuncias y casos donde la víctima denuncia que su agresor siempre llega, no la golpea, pero le insulta y le dice que le va a matar y siempre saca un arma y la amenaza con el arma, ¿no? Se ha tenido casos donde el agresor llega a la casa y saca el arma y lo golpea con la pistola, por ejemplo. Entonces tenemos dos situaciones. En el primero de ellos no hay agresión física, pero utiliza el arma para amenazarla o apuntarla que la va a matar. Se evidencian cuestiones de daño o violencia psicológica. En el otro caso, utiliza la arma para generar daño hacia la víctima. Y vamos a ver qué se puede hacer ante esa situación. Primero vamos a ver quién es el que está portando armas. Si es un civil, se tendrá que notificar a la Superintendencia Nacional y Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones, Explosivos de uso civil, es decir, para que incauten las armas que están en posesión de la persona respecto de las cuales haya dictado la medida de protección. Ya no podrá portar armas, porque la arma que porta es precisamente para generar violencia. Pero también te puede tener la otra situación que el agresor sea, por ejemplo, un integrante de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Entonces ahí lo que uno tiene que hacer, naturalmente, ver que esa arma no es para un uso diferente más que el establecido en su función, es decir, en su reglamento de organización y funciones. Si yo evidencio que el arma lo utiliza, pero para realizar otra cosa, entonces incluso también es posible de que se inicie una investigación por la figura del delito del peculado de uso, ¿no? Y hay que comunicar obviamente a la institución armada o policial para los fines del mismo. Un proceso disciplinario naturalmente, o incluso en vías de las investigaciones del derecho penal, tentativas de homicidio, que son naturalmente que también podrían evidenciarse en estas situaciones, ¿no? Entonces, doctores, son cuatro, reiteremos,
medidas de protección que la ley 30.13.4 lo contempla. La medida más extrema, el retiro del agresor del domicilio. Siguiente medida, el impedimento de acercamiento o proximidad hacia la víctima. Luego tenemos la prohibición de comunicación con la víctima por cualquier vía que ésta sea, epistolar, telefónica, electrónica, y la prohibición del derecho a portar armas. Muy bien. Asimismo, se analiza, doctores, y cuáles son los criterios que se tiene que tener en cuenta pues, para dictar alguna medida de protección, ¿no? Si es que se entiende que todavía acá la persona no es culpable, sino que esto se está dando dependiendo de lo que arroja la ficha de valoración de riesgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, vamos a ver cuáles son los criterios para dictar una medida de protección. Primero, el juzgado de familia dicta la medida de protección teniendo en cuenta fundamentalmente, doctores, lo siguiente. Primero, los resultados de la ficha de valoración de riesgo. Es decir, si estamos ante un riesgo que no va a generar muerte en la mujer, o estamos ante un peligro latente, un peligro potencial, ¿cierto? De que el resultado de seguir manteniendo contactos entre agresor y víctima pueda ocasionar un desenlace fatal. Luego vamos a evidenciar los informes sociales que son emitidos también por las entidades públicas competentes. Estos tienen un valor probatorio bastante importante. Es decir, ver las condiciones en las cuales viven y el acceso en las cuales viven naturalmente. Dentro de ello, la existencia de antecedentes policiales o sentencias en contra de la persona denunciada por actos de violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar, o por delito, por ejemplo, contra la vida, el cuerpo y la salud, la libertad sexual y el patrimonio y otros que denoten su peligrosidad. Esto es importante también para evidenciar cuestiones de ciclo de violencia, doctores. ¿Qué significa esto? De que cómo uno puede luego acreditar que nos encontramos ante una situación donde evidenciamos un ciclo de violencia. Y esto va y tiene un mayor auge, por ejemplo, en las investigaciones en delitos de feminicidio. Si alguien encuentra a una mujer muerta dentro de un inmueble, lo primero que uno evidencia es posibles sospechosos y obviamente los más cercanos serán los sospechosos, que podrían ser las parejas, de padres, etcétera, ¿no? Sin embargo, ello no resulta siendo suficiente, por ejemplo, como para poder imputar un delito de feminicidio, sino que la esencia será tener que evaluar si existe o no un ciclo de violencia. ¿Y cómo lo evalúas? Buscando antecedentes del agresor. Si uno evidencia que el agresor ha sido denunciado como 3 o 4 veces, ¿no? En la policía, o que incluso tiene otras denuncias por otras personas o parejas quienes lo denuncian por agresión, entonces vemos la existencia de antecedentes que serán evaluados naturalmente por los juzgados de familia para poder dictar la medida de protección, ¿no? Muy bien. Luego analizaremos también la relación entre la víctima con la persona denunciada. ¿Qué tipo de relación será? No solamente estos se evidencian pues en el caso de relaciones de consanguinidad, ¿no? Sino que, como hemos señalado la ley en cuestiones de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, un integrante del grupo familiar no necesariamente tiene esa relación de vinculación de familiaridad, ¿no? De sangre, sin embargo, es considerado integrante del grupo familiar. Entonces, eso también es importante tener en cuenta porque la mencionada ley va a tener a bien de precisarlo como tal, ¿no? Luego se va a evidenciar, porque ahí se va viendo contextos también, el juzgado de familia tendrá que evaluar, analizar, ponderar la diferencia de edades y la relación de dependencia entre la víctima y la persona denunciada. Claro, si hablamos de un menor de edad y el denunciante y el denunciado es una persona que tiene 45 años, por ejemplo, nos va a poner en contextos en los cuales es más pasible de que haya existido alguna cuestión de violencia. La condición de la víctima que trae situaciones agravantes es que existe una discapacidad naturalmente, si es una persona que utiliza alguna muleta o silla de ruedas o sufre algún tipo de una anomalía psicológica, por ejemplo, pero el agresor, a sabiendas de que esta persona sufre de ello, termina generando violencia sobre la víctima. Entonces también el juzgado de familia ponderiza esa situación
y la situación económica y social de la víctima. Fíjense que cuando hablábamos de los tipos de violencia, nosotros señalábamos la violencia económica. Puede ser que la situación de la víctima sea alarmante, económicamente hablando, que el agresor, sabiendo esta situación, sustrae pues los bienes de la víctima, las cuales lo ponen en una situación muy terrible, ¿no? Entonces se evalúa el juzgado también para poder dar, por ejemplo, en esos casos, una medida de protección. Y esto puede parecer a veces complicado de darle como medida de protección retiro, pero ¿qué sucede si es que en varias oportunidades el agresor termina cogiendo las cosas que le competen a la víctima, ¿no? Entonces, y la han puesto en una situación tan grave económicamente hablando. Y se analizan también, doctores, otros aspectos que denotan el estado de vulnerabilidad de la víctima o peligrosidad de la persona denunciada. Siguiente diapositiva. El artículo 22-B nos habla de las medidas cautelares, porque no solamente son medidas de protección, sino vamos a encontrar la medida cautelar y tendremos el inventario sobre los bienes. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado casos donde el agresor, que ya le lanzan una medida de protección, lo que hace es llevarse todo el inmueble, bienes que le pertenecen a su conviviente o a cualquiera de los integrantes del grupo familiar. Entonces la ley también busca contemplar el inventario de los bienes para que precisamente el agresor, a la cual se le lanza la medida de protección, no pueda llevarse el inventario de los bienes. Luego tenemos la derivación a la casa de acogida y tiene relación con lo anteriormente señalado. Nosotros manifestábamos cómo a veces el agresor no quiere retirarse de la casa porque dice yo soy el titular de la vivienda, ¿no? Entonces se entiende que ya por un contexto de política de lucha o de protección a las mujeres, se tiene que derivarlo a a lo que viene a ser, por ejemplo, una casa de acogida. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente diapositiva. ¿Y quién ejecuta las medidas de protección? Una cosa es quién ordena las medidas de protección, otra cosa es la persona que ejecuta las medidas de protección. Porque la que ordena la medida de protección, en este caso será el juez, pero el encargado de la ejecución de una medida de protección serán los integrantes de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Ellos ejecutan, que tienen facultades naturalmente para el logro de los objetivos, que ya el juez a través de la resolución correspondiente lo ha ordenado como tal. ¿Y qué son las medidas pues de protección, no? ¿Qué son las medidas de protección? Las medidas de protección lo que buscan, doctores, o contribuyen a la recuperación integral de la víctima y promueven el acceso a los servicios de asistencia y protección social, como puede ser salud, educación, trabajo, entre otros aspectos. No se puede dejar a la víctima en una situación que ha sufrido, por ejemplo, cuestiones de violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, a su libre albedrío, sino que tiene que existir, y eso es uno de los objetivos que tiene la ley también, de darles algún tipo de apoyo que les permita su recuperación integral. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro de los aspectos que mucho se habla es respecto a cuánto va a ser el tiempo de la vigencia e implementación de las medidas de protección. O sea, ¿cuánto tiempo dura? ¿Será hasta que termine el proceso o cuál vendrá a ser? El artículo 23, respecto a ese tema, señala lo siguiente. La vigencia de la medida dictada por el juzgado de familia o su equivalente se extiende hasta la sentencia emitida por el juzgado penal o hasta el pronunciamiento fiscal por el que se decide no presentar denuncia penal por resolución denegatoria, salvo que en estos procedimientos sean pues naturalmente impugnados. La Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas de protección dictadas, para la cual debe tener naturalmente lo que se llama un mapa geográfico o georreferencial de registro de todas las víctimas con las medidas de protección que les hayan sido notificadas y asimismo habilitar, por ejemplo, un canal de comunicación para atender efectivamente sus pedidos de resguardo, ¿no? Pudiendo coordinar con los servicios de Serenazgo a efecto de brindar una respuesta oportuna. Y esto es bastante importante porque a veces el agresor
no cumple con las medidas ejecutadas. Y esto podría acarrear situaciones de peligrosidad muy extremas. Entonces, naturalmente, uno tiene que actuar rápido en esos contextos para que no podamos lamentar más adelante situaciones. Y va a depender ya de cómo trabaja la Policía Nacional del Perú, efectos de que se vayan cumpliendo pues estas medidas de protección, ¿no? Muy bien. eh, ¿Y cuál es la vigencia y validez de las medidas de protección? Bueno, se entiende que la víctima, después del análisis y evaluación ya de la ficha de valoración de riesgo, se ve envuelta en una situación donde se evidencia que en cualquier momento, lamentablemente, podría el agresor incumplir dichas medidas y ocasionar un gran daño. A veces el agresor termina comportándose de una manera diferente después de que existe la medida, pero la diferencia, más que para evidenciar cuestiones buenas, se va evidenciando por cuestiones negativas. Es decir, el agresor no pensaba que iba a haber una denuncia en su contra y muchísimo menos que iba a existir una medida de protección. Entonces deciden, por ejemplo, quitar la vida a quien ellos consideran que le hicieron daño, ¿no? Porque existe, incluso no existe un reconocimiento de culpabilidad, sino todo lo contrario. Entonces, esto por lo general nos permite a nosotros evidenciar que la medida de protección se puede dar hasta que dure el proceso. Ahora, naturalmente, uno puede solicitar la variación de la medida de protección, va a depender de cada caso en particular también, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en el siguiente párrafo nosotros evidenciamos que las medidas pueden ser sustituidas, pueden ampliarse a más o pueden ser dejadas sin efecto por el juzgado de familia cuando de los informes periódicos que se llevan a cabo permitan las entidades encargadas de su ejecución advertir la variación, por ejemplo, de la situación de riesgo de la víctima o la solicitud de esta última, ¿no? A veces la víctima dice, no, ya, que regrese, pues, que regrese o que conversen, ¿no? O sea, ya, vamos a conversar. No va a vivir en mi casa, pero hay que conversar. Entonces, el impedimento de acercamiento se puede variar, se puede cambiar o se puede eliminar, ¿no? O bueno, la persona está lejos, ¿qué daño me puede hacer? A veces, entonces ya no, que se levante, por ejemplo, el impedimento de comunicación a través de cualquier vía, ¿no? Epistolar, redes sociales, etcétera. Entonces, se pueden levantar, se pueden variar estas medidas, sí, pero como hemos señalado, siempre va a depender de los informes periódicos que se llevan a cabo, los informes cotidianos que se van a tener en cuenta. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien. ¿Puede haber variación? Puede haber variación. Va a depender, reitero nuevamente, de cada caso en concreto, cada caso en particular. Sigamos. El artículo 23A nos habla de la ejecución de la medida de protección. Y como nosotros hemos señalado ya, estimados doctores, los encargados de la ejecución de las medidas de protección será la Policía Nacional del Perú. Es el responsable de la ejecución de estas medidas y también quienes tienen que velar que se vayan cumpliendo. Por eso yo les señalaba, tienen que haber los temas de geolocalización para poder evidenciar que en una determinada jurisdicción cuántas mujeres están con medidas de protección y monitorear obviamente también a los agresores para que estos no se puedan acercar y ocasionar algún tipo de violencia o lo que es peor aún, un desenlace fatal. Siguiente. Muy bien. Los nombres y ubicación de todas las víctimas con medidas de protección, por ende, deben estar siempre disponibles permanentemente para todo el personal policial en la jurisdicción en la que domicila la víctima a fin de responder oportunamente ante cualquier emergencia. Ante cualquier emergencia. Ahora, este es un trabajo muy pormenorizado que hay que realizar naturalmente, ¿no? Los patrullajes, los cuidados, ver, porque el agresor muchas veces, por más que hay una medida ordenada, la rompe. Y como le decía, rompe esa medida lamentablemente a veces porque lo que busca es generar un daño mayor. Entonces, hay que buscar prevenir esas situaciones también, ¿no? Muy bien. ¿Y qué es la ficha de valoración de riesgo? Porque hablábamos mucho sobre esto, ficha de valoración de riesgo. Pero, ¿qué es lo que viene a hacer?
Es un instrumento que se aplica con la finalidad de detectar y medir los riesgos en lo que esté expuesto pues una persona respecto de la persona a la cual está denunciado. ¿A través de qué se mide? A través de la ficha de valoración de riesgo, ¿no? Entonces, en la audiencia, esta ficha de valoración de riesgo, doctores, sirve como un insumo oral. Un insumo oral. Cada vez que las circunstancias lo ameriten, la ficha debe ser actualizada porque podemos ver situaciones donde el riesgo, por ejemplo, de violencia hacia la mujer podría disminuir o incluso podría aumentar, ¿no? Es un insumo que puede tener relación. ¿Y quiénes aplican la ficha de valoración de riesgo? No cualquier persona. Una cosa es quien ejecute, otra cosa quien aplique. Quien tiene que aplicar son los operadores u operadores del sistema de justicia. Es decir, llámese en este caso el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú o el Ministerio Público. ¿De acuerdo? Ellos se encargan del llenado de la ficha de valoración de riesgo y jamás debería ser llenado por la víctima, naturalmente. ¿Ya? Muy bien. Fíjense, doctores, que acá evidenciamos una especie de ficha de valoración de riesgo y lo que evidenciamos es la existencia de niveles en la ficha de valoración de riesgo. Por ejemplo, ¿qué es lo que evidenciamos ahí, doctores? Vamos a ver a continuación. Los niveles leve, moderado y un nivel severo. Reitero, que evidenciamos los niveles leve, el nivel moderado, el nivel severo. Y incluso en la ficha de valoración de riesgo existe pues una diferenciación, ¿no? Porque vamos a tener a mujeres víctimas de violencia, a los miembros del grupo familiar, pero también vamos a tener a las adultas mayores víctimas de violencia familiar. Y el puntaje de calificación naturalmente varía, pero vamos a ver, mira, voy a mencionar en el caso de las mujeres víctimas de violencia. La calificación para que sea un nivel leve tendrá que ser de 0 a 12 puntos. ¿Qué significa esto? Que las agresiones perpetradas a la víctima no expondrán su vida en un peligro eminente. Por lo general tenemos violencias económicas o violencias, por ejemplo, psicológicas, pero no con grados de humillaciones y lo demás, ¿no? Sino con otro tipo. O podemos encontrar violencia sexual, pero en el sentido de, por ejemplo, insinuaciones, y por ahí algún tocamiento indebido, ¿no? Entonces, todo ello nos va a evidenciar de que no existe un peligro latente de que pueda ponerse en riesgo la vida de la víctima. La situación cambia, doctores, cuando ya empezamos a tener un nivel moderado. La calificación en el caso de lo que son las mujeres víctimas de violencia será entre 13 a 21 puntos. ¿Y esto qué significa? Que podría significar que las agresiones en las cuales se han perpetrado hacia la víctima lo ponen en un peligro potencial frente a su agresor, tanto para lesiones más severas como la propia muerte. Acá ya empezamos las manifestaciones de violencia de carácter psicológica o violencia de carácter física. Por ejemplo, en el caso de violencia psicológica, cuando el agresor utiliza un arma, lo amenaza, pero podemos tener un caso donde en esa amenaza se eleva y termina matando a la víctima. O podemos tener otras agresiones como golpes iniciales, donde cualquier tipo de agresión física naturalmente va generando siempre un peligro, ¿no? Porque si la persona sufre una agresión física, puede ser que le den un mal golpe o a consecuencia de ese golpe termina cayendo y eso podría producir su deceso. Entonces se van a dar ahí las medidas como impedimento de acercarse a la víctima o incluso también muchos casos donde se da el retiro del agresor del domicilio, ¿no? Pero ya cuando tenemos el nivel severo, doctores, que es el nivel ya muy alarmante, porque ahí hay que tener que ejecutarlas de manera inmediata y hay que buscar que se cumplan también de manera inmediata, es cuando vemos el nivel severo. La calificación es aquí de 22 a 44 puntos y esto significa ya que las agresiones perpetradas a la víctima podrían terminar con la muerte de la misma, con la muerte de la víctima. Es decir, ya estamos hablando de lesiones graves, ya estamos hablando cuando el agresor, por ejemplo, le ha echado combustible, o agua hirviendo, o la ha golpeado muchísimas veces, o cotidianamente siempre lo golpea, cada vez que llega borracho, o cada vez que va a trabajar, en fin, varios factores, entonces ya estamos ante un peligro latente a la integridad de la vida
de la víctima. Y claro, esto se hace a través de los estudios psicológicos, de los exámenes médicos que se van a llevar a cabo, los estudios sociales, las lesiones anteriores a las cuales la víctima habría sufrido. Todo ello se va a realizar, doctores, para que nos permita preponderar y analizar cuál es la medida de protección más idónea que se pueda tener. Muy bien, doctores. De esta manera concluimos